Buenos días. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a exponer en 20 minutos. Yo creo que no hace falta más, ¿no? También se agradece cuando la charla es así corta. Uno tiene que ir al grano y creo que es mejor para todos. Decía que vamos a intentar explicar en 20 minutos lo que es una Smart Island, ¿no? Lo que es una isla inteligente, y también compararlo con otras cosas que no lo son, ¿no? A veces para definir algo hay que decir también lo que no es, y entonces de repente te das cuenta lo que es. Fijaos, yo en los últimos tiempos he tenido una serie de revelaciones, ¿no? De cosas que te das cuenta, y entonces es cuando aprendes, ¿no? Está muy bien pues venir a un evento como este, ir a cursos, leer, formarse, autoformarse. Eso es estupendo, ¿no? Pero luego darse cuenta uno de cosas, no sé si os ha pasado, es el verdadero aprendizaje, ¿no? Porque entonces es cuando todo tiene sentido y entiendes muchas cosas que dices, ah, vale, aquello era una cosa, esto es otra, y entonces confluye todo, ¿no? En el espacio y en el tiempo y como que comprendes, ¿no? Y decía revelaciones, ¿no? Cosas que te das cuenta en el sentido de que yo llevo unos años en el mundo Smart, sobre todo Smart City. Tuvimos, por ahí veo a mi compañero, no, lo he visto antes, ahora no lo veo, a mi compañero, ex compañero Julio, bueno, compañero, siempre compañero del Ayuntamiento de Alcira. Estás aquí, vale. Que tuvimos el honor de ser la primera ciudad de menos de 50.000 habitantes que entró en la RECI, en la Red Española de Ciudades Inteligentes. Y entonces, pues, uno entra en ese mundo de las ciudades inteligentes y ve cosas. De algunas cosas, de muchas cosas se aprende, y de otras cosas, pues, se aprende lo que no te gusta o lo que crees que no es un proyecto Smart. Claro, una de las cosas, decía, revelaciones, una de las cosas que te das cuenta es que hay ciudades inteligentes, o mejor dicho, con la etiqueta de ciudades inteligentes, que no son nada inteligentes. O sea, que es un poco mentira. Me vais a disculpar, que es que soy muy sincero, ¿no? Es como creo que hay que decir las cosas. Que es mentira, es una cosa de fachada, estética. Luego, también te das cuenta de que hay ciudades inteligentes que son inteligentes en algunas cosas y un poco tontas para otras. Luego hay una cierta incoherencia. Te das cuenta de que los proyectos muchas veces son muy políticos. Es lo que decía de la estética. Y se hacen cosas que están bien, pero de una manera un poco como desde arriba, ¿no? Como cuando Zeus tira los rayos, pues bueno, a alguien le cae o no le cae. Si estamos hablando de servicio público, porque esta es otra de las revelaciones, esta era fácil, que yo creo que estamos hablando de servicio público, lo que tenemos que hacer es preguntarle a la gente o recabar lo que en la privada se llama el customer experience, la experiencia de cliente o la experiencia de usuario de la gente. Si no, ¿qué servicios implanto? Pues se ha hecho desde el criterio, de repente un alcalde se levantaba por la mañana y decía, esto es muy chulo. O había recibido la visita de un comercial que le ha convencido para hacer esto en el pueblo o en la ciudad. ¿Pero esto era necesario? ¿Esto es lo que quería la gente? Y sigo con revelaciones. Y algunas de estas ciudades, premiadas incluso, o sea, no solo con la etiqueta o con la prensa, con la consideración mediática de ciudad inteligente, sino con premios y todo, de determinados proyectos muy chulos. Pero algunas de estas ciudades, algunos de estos ayuntamientos, porque es la administración de la ciudad, no tenían implantada la administración electrónica. Eso es un poco incoherente, porque la administración del papel es una administración un poco tonta. Y estamos diciendo que somos administración inteligente. Luego tampoco me ha gustado nunca eso de que las ciudades inteligentes, Smart City, ciudad inteligente. O sea, si no eres una ciudad, lo que hablaba antes de los habitantes. O sea, un municipio pequeño, un ayuntamiento no puede ser inteligente, porque como no es city, como dicen los americanos, city, pues a ver, eso de que cuanto más grande seas, mejor, ¿no? El tamaño importa, bueno, dicen que importa, pero no puede ser un ayuntamiento inteligente de cualquier tamaño de ciudad o de pueblo.
Muchas incoherencias, ¿no? Lo de que no estuviera implantada la administración electrónica y que estuviéramos montando naves espaciales por todo el término municipal me parecía especialmente incoherente. Ya no sé si tonto o listo, pero realmente con poco sentido, ¿no? Vamos con el 1 y luego con el 2, con el 3. No empecemos la casa por el tejado. Hacíamos cosas o hacían cosas, proyectos concretos, insisto, incluso premiados, pero muy aislados, descoordinados, desvinculados de cualquier tipo de estrategia. Ya no digo yo tener un plan estratégico, que sí, que está bien, sino una estrategia, saber a dónde vamos. No, hay que hacer esto que es muy chulo. ¿Y todo lo demás? Decía, algunos ayuntamientos de estos que considerados como ciudades inteligentes no tenían la administración electrónica, no tenían nada tampoco de transparencia. La transparencia, para mí, es la fase 1.0 de la apertura de datos. La apertura de la información está bien, pero lo que hay que hacer es aperturar los datos, y la apertura de datos es la esencia misma de los proyectos SMART. ¿Cómo puedes tener montado en la avenida de, no sé, Rey Juan Carlos I, un sistema de farolas inteligentes de la leche y no tener un portal de datos abiertos? ¿O no trabajar con datos? ¿O no tener una plataforma? ¿O no tener sensorizados los servicios para recabar datos de los servicios públicos? Es que son cosas que o se tienen todas, bueno, casi todas, o si se tiene una en concreto, tú no eres ciudad inteligente. Digo una, digo dos, digo tres. Y la última revelación, vamos a decir, de la parte mala, luego me voy a pasar a las revelaciones buenas. La última, que ya es un poco lo que le da sentido a la charla, es que me di cuenta de que incluso en el mejor de los casos había ciudades inteligentes, pero la ciudad de al lado era una ciudad tonta. Había ciudades inteligentes con sus términos municipales maravillosamente sensorizados, con sus servicios públicos, con todo o casi todo, o muchas cosas, hasta con la administración electrónica, la transparencia y el open data. Y luego hacías así, ese paso, ¿qué significa? Que me he cruzado de término municipal. Pues están pegados. Y ya, ¡pam! Ahora estoy en una ciudad tonta. ¿Por qué? Porque como era una cosa de convertir los servicios públicos municipales en servicios inteligentes, como la competencia de que es así, la ley lo dice, como las competencias de cada ayuntamiento, al ayuntamiento al lado que le den. Pues también es, a ver, que cada uno, ¿no? Cada palo que aguante su vela, pero también es un poco, vamos a decir, un agravio comparativo, ¿no? El principio de igualdad no sé cómo queda, no sé cómo queda del hecho, ¿no? De la realidad de que si yo vivo aquí, que hay una finca que está en este término municipal y luego hay muchos cascos urbanos incluso que están pegados y ya pertenezco, estoy aquí a otro término municipal, mis servicios públicos son mucho peores. Y Julio también lo sabe, cuando montamos, por ejemplo, en Alcira el sistema este de prevención de incendios, cuando pusimos las torres aquellas con las cámaras y los sensores térmicos, abarcaba mucho más del término municipal, o bastante más del término municipal, con lo cual estábamos prestando el servicio de prevención, el servicio inteligente de prevención de incendios a los pueblos pueblos de la contornada. Es decir, que no es una queja, con mucho gusto, pero tiene sentido. Tampoco, lo que hubiera sido ridículo es decir, bueno, pues ya no detectamos incendios si se quema el término municipal de al lado, que se fastidien. No tiene sentido, pero al final, esta revelación lo que me hizo pensar es, luego me alegré porque uno empieza a consultar después textos de Europa y dice lo mismo. Lo que me llevó a pensar es que lo que importan no son las ciudades inteligentes, sino los territorios inteligentes. Todo un territorio inteligente. ¿Un territorio de qué dimensión? Hombre, yo no sé de qué dimensión. Desde luego supramunicipal,
para que no pase eso que he dicho de que haces así, ¡pam!, ciudad tonta. Ciudad inteligente, ciudad tonta. ¿No? Eso es un poco... Claro, territorio inteligente, por ejemplo, comarcas inteligentes, eso está bien. Menos que una provincia, más que un término municipal. O sea, Europa habla de esto, de territorios inteligentes. Lo que hay que hacer es coordinar los servicios públicos. Ya sabemos que la competencia es municipal. Coordinar los servicios públicos de distintos municipios. Desde luego, en conurbaciones urbanas próximas a las grandes ciudades. Yo la conurbación urbana que más conozco es la de Valencia. El área metropolitana de Valencia, ahí hay 15 o 20 municipios. Y Valencia es una Smart City. ¿Qué sentido tiene que tú estés a 3 paradas de metro y ya no estés en una Smart City? Porque estás en un municipio de... Pues Valencia tiene 800.000 habitantes, estás en un municipio del área metropolitana, tú resides en un municipio de 15.000 habitantes del área metropolitana. Y como ya no tiene tantos recursos, ya no tiene... No, territorios inteligentes, comarcas inteligentes, áreas metropolitanas inteligentes, islas inteligentes. Porque otra cosa que me di cuenta, otra revelación, es que en esos territorios inteligentes, que podían ser más o menos artificiales, por ejemplo, una comarca, una asociación de municipios, una mancomunidad, es una administración también. Entonces, para darle sentido, porque yo, honestamente, creo que algunas no hacen nada y directamente las eliminaría, pero para darle sentido a alguna de estas entidades supramunicipales de que existen, pues se podría coordinar a través de esa mancomunidad o de esa comarca los servicios públicos municipales y darles un carácter smart. Pero lo de la isla me pareció, esta fue una gran revelación, porque, claro, es un territorio que te lo da la naturaleza. ¿Quién dice que es una comarca? Pues la comarca, lo que no es una decisión, vamos a decir, administrativa, política, formal. ¿Quién dice lo que es una diputación provincial? Pues un día se dividió España en provincias. Igual que se dividió en comunidades autónomas, de una manera más o menos artificiosa, con cierto sentido regional, cultural, etc. Pero lo que es una isla, eso te lo dice la naturaleza. La geografía, la geología, te dice lo que es una isla. Luego es un territorio, habla Europa de territorios inteligentes, luego es un territorio que tiene sentido coordinar, implantar, homologar en su ámbito territorial los servicios públicos. Voy a decir servicios públicos porque ya municipales, supramunicipales, los servicios públicos. Al final la gente, tú paras a una persona por la calle y tú le preguntas, ¿usted sabría diferenciar los servicios que le presta el ayuntamiento de los que le presta la comunidad autónoma, de los que le presta el Estado? Acertaría bastante, seguramente. Pero luego le podríamos preguntar, ¿usted sabe diferenciar los impuestos que le paga el ayuntamiento de los impuestos que le paga la comunidad autónoma, de los impuestos que le paga el Estado? Porque a mí siempre me ha hecho gracia, yo he trabajado casi siempre en ayuntamientos, y siempre me ha hecho gracia cuando venía una persona enfadada. Las personas enfadadas sabéis que vienen siempre a la administración. Contentas vienen muy pocas, pero enfadadas vienen muchas. Y con lo que pagamos de impuestos, que alguna vez yo he cogido al señor y le he dicho, a ver, con todos los respetos, ¿cuánto paga usted de impuestos? Pues habrá que hablar con propiedad. Porque usted seguramente paga muchos impuestos, pero al ayuntamiento no le paga tantos impuestos, ¿eh? Básicamente le paga el IBI, o lo que la gente llama la contribución, y vehículos, y poco más, y la tasa de basura. Y ahora la plusvalía sabéis que está muerta. Lo que paga usted es mucho IRPF, pero eso se lo paga el Estado con un tramo autonómico. Pero quiere decir que el ayuntamiento, o lo que son los servicios públicos municipales / supramunicipales, realmente son los más importantes, los más próximos, y no pagan tantos impuestos. Pero bueno, bien, como bien sabéis, hay que prestarlos. Pues me di cuenta de eso, de que la isla tenía sentido, una dimensión isleña, por así decirlo, del servicio público. Tiene sentido. Más allá de la isla, pues llega el mar y de repente, si sigues andando, te ahogas. Entonces, es la isla, te lo da la naturaleza. Y en la isla de Ibiza, que es donde yo trabajo ahora, en el Consell Insular, los consejos insulares sabéis que es como una diputación provincial, ¿no? Es una administración local, supramunicipal, es un poco sui generis porque tiene un poco también de comunidad autónoma. No es exactamente una diputación provincial, pero es una administración local, supramunicipal. La isla de Ibiza, que
a todo el mundo le suena porque es muy turística, el ocio, pero tiene muchas más cosas bonitas, yo les invito a visitarla, pero ahora, en verano no, ahora o ya en octubre a lo mejor. Y tiene un tamaño muy bueno, no es muy grande, no es muy pequeña. Y tiene 5 ayuntamientos, está bien, es un número muy bueno. Y los 5 son grandes, de hecho 4 tienen más de 20.000 habitantes, algunos bastante más de 20.000 habitantes, y uno tiene menos de 20.000 habitantes, pero también es muy grande y tiene recursos, porque sobre todo tiene un término municipal muy grande. Solo 5 ayuntamientos. Luego somos 6 administraciones en la isla, y todas preocupadas, tanto desde el punto de vista competencial como desde el punto de vista del servicio público, en prestar estos servicios. 5 ayuntamientos, un consejo insular, 6 administraciones. Y yo pensé, ¿nos podemos o no nos podemos sentar en una mesa? Si somos bastante pocos. ¿Podemos o no podemos prestar los servicios públicos de una manera mancomunada, como quieran decirlo, homologada, homogénea, coordinada, coherente? Claro que podemos. ¿Podemos o no podemos implantar los servicios Smart, la tecnología en estos servicios, porque además queremos no solo homologarlos, homogenizarlos, sino mejorarlos? Claro que podemos. ¿Podemos acabar de implantar la administración electrónica, como decía antes, que es una cosa que muchos no han hecho, muchas ciudades inteligentes no han hecho? Pues claro que podemos. Como decía antes, primero el 1, después el 2. La administración electrónica era lo primero. ¿Podemos o no podemos implantar la transparencia? Claro, debemos implantar la transparencia. Y los datos abiertos. Y sensorizar los servicios. Y pedirle a las empresas concesionarias que sean ellas las que sensoricen los servicios. Y luego otra cosa, y quizá también lo podía haber dicho antes cuando he empezado a decir, tengo revelaciones, tengo las revelaciones en las malas. Otra cosa que vi que hacían mal algunas ciudades inteligentes, entre comillas, ciudades inteligentes, es que no tenían en cuenta en sus contratos, vamos a decir, antes llamados de gestión de servicios públicos, hoy en día concesiones de servicios, contratos a muy largo plazo, como sabéis, no tenían en cuenta o no ponían en los pliegos, por así decirlo, que las empresas adjudicatarias de esos contratos, ellas, por el mero hecho de prestar ese servicio, incorporaran o fueran incorporando, claro, son contratos, como sabéis, a veces a 40 años. La concesión del servicio público de, yo qué sé, autobuses o de recogida de basura. Hostia, ponen en el pliego ya que vayan incorporando tecnología. Al que recoge la basura, ponle que en los contenedores haya sensores que detecten si el contenedor está lleno o está vacío, porque si está vacío, ¿para qué va a ir el camión de basura a recogerlo? Esto hoy en día también se puede hacer con la compra pública innovadora. O sea, no ya solo comprar tecnología, sino que en las compras normales, para entendernos en los contratos normales, como decía, por ejemplo, en el de concesión de servicios, ya poner ahí elementos, obligar al concesionario a que preste el servicio con elementos tecnológicos, sobre todo basados en datos, porque en los datos, en el análisis de datos, basaremos las decisiones. En el análisis de datos, además de que le sirven a la Administración para tomar decisiones para mejorar el servicio público y también para controlar el nivel de prestación del servicio por parte del concesionario, parte de esos datos, todos los datos sería el Big Data. Parte de esos datos serían los que se pueden, además de que, como decía, el primer usuario es la Administración, se pueden aperturar a los ciudadanos, las empresas, ese otro tejido de lo público. Eso sería el Open Data, que no es Big Data, que ya es Small Data. Bueno, no son todos, son unos cuantos, y cada uno el que le sirva. Porque otro error que cometían las ciudades inteligentes, como ya lo he dicho realmente, es que era una decisión de alguien de que esto tenía que hacerse y no contaban con nadie. La Administración, aparte de que un solo ayuntamiento no puede hacer nada, ni siquiera cuando se juntan todas las administraciones podemos hacer nada si no contamos con las otras patas de la mesa. El tejido social, los lobbies, las empresas, importantísimo.
Decía antes, ¿nos podemos sentar en una mesa 6 administraciones? Claro que nos podemos sentar en una mesa, además somos poquitos. ¿Nos podemos sentar en una mesa las administraciones con los empresarios? Decía siempre de la isla, dentro de ese ámbito. Claro que podemos y debemos, los empresarios también. Les interesa esto de los datos a los empresarios y les interesa esto de la tecnología. Y les interesa mucho a los innovadores o emprendedores del sector empresarial. ¿Por qué? Porque si yo tengo datos fiables de lo que se mueve en la isla, yo puedo saber si tal negocio o tal actividad empresarial va a resultar viable o no va a resultar viable. Pero esos datos me los tiene que dar la administración. Cuidado, que cuando no se los dan la administración, ellos también los pueden conseguir. Y luego, y es otro error más que hemos detectado en las ciudades, o que he detectado en las ciudades inteligentes, es que lo inteligente, lo smart, era solo tecnológico. Y yo he hablado de lo tecnológico, claro que es tecnológico, pero es más cosas. Smart, tecnológico, no. Smart, tecnológico y medioambiental. La palabra sostenible, pero no en el significado económico que últimamente le damos, en el significado del medio ambiente, la protección del medio ambiente. El ocio, importantísimo, el deporte, que también se puede aplicar la tecnología al deporte, que es un tema que es muy interesante, pero una ciudad inteligente, un territorio inteligente, en este caso una isla inteligente, tiene que promocionar el deporte. Y acabo. Y luego también tienes que adaptar el modelo, en este caso de territorio inteligente, de isla inteligente, a tus propias características. La isla de Ibiza es una isla muy turística. Será fácil, ¿no? Bueno, pues turismo inteligente. ¿Qué es el turismo inteligente? El que beneficia a los turistas. Hombre, hay una población residente que no podemos despreciar, ¿eh? ¿Para quién gobiernan los políticos? Esta es difícil, ¿eh? ¿Para los 800.000 que van a venir ahora en julio? ¿O para los 135.000 que viven todo el año? Podrías decir, para los 135.000 que son los que votan. Sí, sí, pero al mismo tiempo viven de los que vienen a los hoteles y a los restaurantes. Es difícil, y al ocio. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta para tomar decisiones. Pero si tú eres turístico, cada uno sabe lo que es. Si tú eres turístico, tendrás que, tu servicio público número 1, tendrás que orientar todo el entramado del servicio público, las carreteras, por ejemplo, las infraestructuras, al turismo. Y eso le puedes llamar turismo inteligente. Con lo cual no es solo tecnología, que la tecnología, evidentemente, como siempre decimos, es el medio, es la herramienta. Y luego habrá otros elementos no tecnológicos. En resumen, y ya para acabar, creo, y es una crítica como todas las que hago humildemente constructiva, creo que se han dado muchos palos de ciego con lo de las ciudades inteligentes, se han hecho muchas cosas de cara a la galería, no había una estrategia, no había una coherencia, no había una conexión de la administración electrónica, la contratación electrónica, la transparencia, los datos y los propios proyectos Smart, que son servicios públicos realmente, son los servicios públicos de toda la vida, pero prestados con un nivel de calidad superior. Y sobre todo, no creo tanto en el concepto ciudad inteligente como en el concepto territorio inteligente. Y dentro de este, al que más sentido le veo es a la isla. ¿Por qué? Porque la isla, como decía antes, te lo da la naturaleza y la isla ya estaba ahí antes que nosotros. Y se me ha acabado el tiempo, pues muchas gracias.